Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrea Reboredo y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre los objetivos de de investigación, al igual que la hipótesis, y también veremos un poco de consideraciones éticas. Entonces yo creo que ya bastantes de sus compañeros han ingresado, entonces podemos empezar con la clase. Bueno, como ya habíamos dicho, primero empezaremos con los objetivos e hipótesis de la investigación. Bueno, primero es importante saber que lo principal antes de plantear los objetivos es tener elaborado tanto la pregunta de investigación, y una vez de que ya se tenga elaborado el fundamento teórico y tu pregunta de investigación, te plantees después cuál sería la respuesta a esta pregunta, o en todo caso te plantees una hipótesis de trabajo. Es importante saber que los objetivos del estudio definen también a los objetivos específicos, y también deben estar indicados claramente en la introducción de la investigación. Entonces tenemos como un ejemplo la hipótesis que pacientes con leucemia tendrán más probabilidades de contraer infecciones bacterianas. Entonces, en relación a esta hipótesis, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería determinar qué tipo de infecciones bacterianas presentan los pacientes con leucemia. Hay que tener en cuenta también que el objetivo del estudio es una declaración activa sobre cómo el estudio va a responder a la pregunta de investigación específica. Estos objetivos pueden establecer también qué medidas de resultados se van a utilizar en sus declaraciones. También es importante porque no solamente ayudan a guiar el desarrollo del protocolo y el diseño del estudio, sino que también pueden desempeñar un papel en los cálculos del tamaño de la población o el tamaño de muestra, y determinar también el poder del estudio, que es bastante importante. Entonces, esos objetivos se constituyen en las actividades intelectuales que el investigador va a ejecutar en todo el proceso de investigación. Por eso es bastante importante tener claros cuáles son tus objetivos. Hay ciertas áreas cognitivas para la formulación de los objetivos. Por ejemplo, tenemos el área de conocimiento. ¿Y cuáles son sus alcances? Es más que nada la memorización de datos específicos, de algunos principios, generalizaciones, métodos y también algunos procesos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los verbos que se utilizan en este tipo de objetivos? Se utilizan los verbos como definir, describir, mencionar e identificar. Y algún ejemplo de este tipo de objetivos sería identificar los genes asociados al cáncer de mama en mujeres peruanas. Por favor, no se olviden de apagar sus micros, por favor. Gracias. Y luego tenemos también como área cognitiva la comprensión. ¿Y qué alcance tiene? Es la capacidad para captar el sentido directo de una comunicación o un fenómeno. Algunos ejemplos de verbos puede ser explicar, interpretar, reconocer, comparar. Algún ejemplo de este tipo de objetivo sería comparar el número de casos de COVID-19 entre el año 2020 y 2021 en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Con objetivos de aplicación, ¿qué alcance tienen? Capacidad para utilizar el conocimiento en situaciones nuevas y concretas. Se pueden utilizar verbos como aplicar, resolver, desarrollar, demostrar, elaborar, entre otros. Y como ejemplo, desarrollar un método de detección rápida de COVID-19. En el caso de análisis, ¿qué alcance tiene? Es la capacidad para subdividir el conocimiento de un fenómeno en sus partes para entenderlo. Entonces podemos usar como ejemplos de verbos diferenciar, distinguir, inferir, concluir, seleccionar, examinar, entre otros. Y como ejemplo tenemos examinar las características epidemiológicas de la COVID-19 en pacientes pediátricos del instituto. También tenemos los objetivos de síntesis, que embarcan la capacidad para juntar las partes analizadas que forman un nuevo todo. Entonces, de repente, elaborar, por ejemplo, como ejemplos de verbos, elaborar, diseñar, construir, crear, organizar.
Y como ejemplo tenemos elaborar un test de detección de esquizofrenia en pacientes pediátricos. Y por último tenemos los objetivos de evaluación, que sirven para juzgar el valor del material para un propósito determinado. Y aquí podemos usar los verbos juzgar, criticar, cuestionar, valorar, defender o estimar. Y como ejemplo, puede tener como objetivo estimar el número de donantes de sangre para el año 2021 en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Los objetivos pueden cumplir estos criterios que tenemos aquí. Pueden ser específicos, ya que se necesita ser muy preciso acerca de lo que se va a realizar en la investigación. Tienen que ser también medibles. ¿Qué evidencias vas a tener tú de que has alcanzado este objetivo? Tienen que ser también alcanzables. No es bueno intentar hacer demasiado, es mejor tener un objetivo que es menos ambicioso, pero que lo puedas alcanzar, que tener de repente un objetivo que es demasiado ambicioso, pero que luego no vas a poder alcanzarlo. También tiene que ser un objetivo realista, que si es que tienes los recursos necesarios para llevar a cabo este estudio, si tienes los recursos necesarios para poder cumplir con tus objetivos, ya sea de tiempo, de dinero, o si tienes las habilidades necesarias para llevar a cabo este estudio. Y también tiene que ser de tiempo limitado, tienes que determinar cuánto tiempo vas a necesitar en cada etapa de tu investigación y si es que tienes tiempo para de repente solucionar algún imprevisto que se presente en el camino, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar debidamente cronometrado. Y acá tenemos algunos ejemplos también de objetivos. Por ejemplo, identificar los polimorfismos del gen CYA3A en pacientes con enfermedad renal crónica atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja durante el periodo 2018 y 2019. O también determinar la correlación genotipo-fenotipo de la microdeleción 22Q11 en pacientes pediátricos portadores de cardiopatías congénitas conotruncales atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja durante el periodo 2018-2019. Los objetivos también a veces se pueden, o en la mayoría de los casos, se organizan en jerarquías. Podemos tener de repente los objetivos primero como primarios, secundarios o exploratorios, o también simplemente como objetivo general y específico, que es lo que se ve más a menudo. El objetivo general debe dejar explícito lo que se espera lograr con el estudio que usted está realizando, en términos del conocimiento. Este objetivo debe dar una noción clara de lo que se pretende describir o identificar o determinar o comparar o verificar. Y es importante también saber qué cosas son los objetivos específicos. Estos son más una descomposición de tu objetivo general en una secuencia lógica. Y también son un anticipo del diseño de la investigación que usted va a llevar a cabo. Estos objetivos específicos van a detallar todo el proceso necesario para poder completar el estudio que se está llevando a cabo. Como ejemplo tenemos de objetivo general detectar CMV en muestras de saliva de pacientes trasplantados y como objetivo específico determinar el límite de detección de la prueba de qPCR para CMV en muestras de saliva y sangre. Entonces acá, como se pueden dar cuenta, es un objetivo muy general, le estás diciendo simplemente que vas a detectar CMV en muestras de saliva y en cambio en el objetivo específico ya estás diciendo que vas a determinar el límite de detección de CMV, muestras de saliva y sangre. Entonces ya estás poniendo ahí también qué tipo de muestra vas a utilizar y qué prueba vas a utilizar para llevar a cabo este objetivo general. Y también existe la jerarquía de objetivos de dividirlos entre primario, secundario y exploratorio. Entonces tenemos como ejemplo, objetivo principal, evaluar la seguridad de dosis orales únicas del compuesto X en voluntarios normales. Como objetivo secundario, evaluar el perfil farmacocinético del compuesto X después de dosis orales únicas. Y como objetivo exploratorio, evaluar la incidencia de edema periférico reportado como un evento adverso. Ahora pasaremos a la hipótesis. Si el investigador sabe lo suficiente como para poder hacer una predicción sobre lo que ha estudiado, entonces se puede llevar a cabo la formulación de la hipótesis.
Pero se tiene que entender que este conocimiento solamente va a surgir de la búsqueda bibliográfica de este tema en particular, o de llevar cursos, o etcétera, pero tiene que haber ese paso previo para generar ese conocimiento que te va a llevar después a poder plantearte una hipótesis. La hipótesis también puede definirse como una predicción o una explicación tentativa de la relación entre dos o más variables. Esto quiere decir que la hipótesis traduce esta declaración del problema, una vez que ya está planteado, en una predicción que tiene que ser precisa e inequívoca de los resultados que ustedes esperan. Es importante saber que las hipótesis no son suposiciones aleatorias, sino que deben reflejar, como ya les había mencionado antes, la profundidad del conocimiento del investigador, la imaginación y también la experiencia que tiene en el campo o en el tema que está realizando la investigación. Es importante también saber que en el proceso de formulación de esta hipótesis deben identificarse también todas las variables relevantes al estudio. Por ejemplo, tenemos aquí la hipótesis, la educación para la salud, que involucra la participación activa de las madres, producirá cambios más positivos en la alimentación infantil que la educación para la salud basada en conferencias. Entonces acá tenemos como variable independiente el tipo de educación y como la variable dependiente los cambios en la alimentación. Ahora, tenemos también tipos de hipótesis diferentes. Primero tenemos la hipótesis alternativa. Esta hipótesis nos dice que existe una relación entre las dos variables que están siendo estudiadas. Eso no quiere decir que una variable tiene un efecto en la otra variable. Eso nos quiere decir también que los resultados no son al azar y que son significativos para poder explicar o poder apoyar la idea de investigación que usted ha propuesto. Pero también tenemos la hipótesis nula. Esta hipótesis nos dice que no hay una relación entre las dos variables que usted está estudiando. Eso quiere decir que una variable no tiene un efecto sobre la otra variable. Y esto también nos quiere decir que los resultados que se obtienen son resultados derivados del azar y que no tienen significancia para poder responder la pregunta de investigación o para para apoyar, la idea que está siendo estudiada. Ahora también tenemos los tipos de hipótesis no direccionales. Estas hipótesis predicen, estas sí hacen una predicción que la variable independiente tendrá un efecto en la variable dependiente. Pero usualmente, mejor dicho, en todos los casos, esta dirección no está especificada. O sea, la dirección que tendrá este efecto no está especificada. Por ejemplo, ¿habrá alguna diferencia entre la cantidad de palabras que un niño sabe en comparación a un adulto? Entonces ahí tenemos en esa hipótesis, ya estamos planteando que va a haber una diferencia, pero no estamos diciendo nada más sobre esa diferencia, no hay una dirección en esa diferencia. En cambio, cuando tenemos un tipo de hipótesis direccional, esta hipótesis sí predice la naturaleza de este efecto, de la variable independiente contra la variable dependiente. Y tenemos, con el mismo ejemplo de antes, podríamos decir que los adultos van a conocer más palabras que los niños. Entonces ahí ya estamos otorgando una dirección. Este caso va a ser mayor en comparación, la cantidad de palabras que conocen los adultos en comparación con los niños. Entonces, esa es la diferencia entre la no direccional y la direccional. Ahora, también es importante saber que para poder realizar un experimento o un estudio descriptivo que se basa en el método científico, te tienes que asegurar que tu hipótesis es testeable. Y para ser considerada testeable, tiene que seguir los criterios que están aquí a continuación. Tiene que existir la posibilidad de probar que la hipótesis que has planteado es verdadera. Y también tiene que existir la posibilidad de probar que la hipótesis que has planteado es falsa. Y también los resultados que ustedes obtengan
deben ser reproducibles. ¿Y qué quiere decir que sean reproducibles? Esto quiere decir que el estudio puede ser repetido por cualquier otro investigador usando la misma metodología y los resultados deben ser los mismos o acercarse estar muy cerca de los resultados que ustedes han obtenido. Eso quiere decir que tus resultados sean reproducibles. Y si no se cumplen estos criterios, la hipótesis y los resultados que ustedes han obtenido van a ser vagos. Y eso también va a llevar a que el experimento o el estudio descriptivo que ustedes han realizado no haya aprobado o desaprobado nada significativo. Entonces, simplemente va a ser un estudio que va a carecer de soporte alguno, si es que no se puede reproducir todos los resultados que ustedes hayan obtenido. Ahora, para formular una hipótesis es importante colectar todas las observaciones acerca de este tema como sea posible. Mientras más información, mientras más bibliografía uno busque y lea, va a ser mucho mejor para poderse plantear su hipótesis de investigación. Luego de eso tienes que evaluar las observaciones que has encontrado y buscar posibles causas a este problema que has podido identificar buscando la literatura. Y de ahí puedes hacer una lista de las posibles explicaciones que de repente quieras explorar en tu estudio. Y por último, luego de que se haya desarrollado algunas hipótesis provenientes de esta búsqueda bibliográfica, se puede pensar en maneras en cómo se puede confirmar o denegar cada una de las hipótesis que se ha planteado y esto se puede hacer a manera experimental o simplemente describiendo. Ahora, en algunos casos puede ser que uno no sepa si es necesario o no plantear una pregunta de investigación. Usualmente para investigaciones descriptivas exploratorias es posible que no tengas ninguna hipótesis, pero eso también va a depender de tus objetivos, de tu diseño, de tu metodología o la audiencia a la cual quieras llegar con tu investigación. Ahora voy a explicar a manera bastante general algunas consideraciones éticas, que son el principio de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Estos principios bioéticos son 4. Vienen a ser el principio de beneficencia, que es más una relación entre el médico y el paciente. El principio de no maleficencia, que se basa principalmente en el médico. El principio de justicia, que tiene más que ver con la sociedad. Y el de autonomía, que es netamente un principio otorgado al paciente. Y estos son cuatro de los principales principios éticos. Y los dos primeros, los de beneficencia y no maleficencia, son de los más antiguos, que datan de los tiempos de Hipócrates, y los otros dos fueron desarrollados mucho después. Ahora, el principio de beneficencia. Este principio nos dice que es una obligación del investigador de actuar en beneficio del paciente. Y también soporta ciertas reglas morales que son para proteger y defender los derechos de los otros. También para prevenir daño al paciente, para remover algunas condiciones que puedan también causar daños al paciente, a ayudar personas con discapacidades y también a rescatar personas que estén en peligro. Es importante también recalcar que el lenguaje que se usa para explicar o para dar estas reglas morales sobre el principio de beneficencia son positivas, no son requerimientos positivos. Es importante recalcar eso, porque como vamos a ver más adelante, esta es una de las principales distinciones con el principio de no maleficencia. Ahora, este principio no solamente nos dice que debemos evitar este daño, pero también tenemos que buscar promover
el beneficio y el bienestar del paciente. Ahora tenemos también el principio de no maleficencia. Y esta es más la obligación que tiene el investigador de no dañar al paciente. Este principio nos dice que, bueno, también apoya ciertas reglas morales como son la de no matar, no causar daño o sufrimiento, no incapacitar, no causar ofensas y no privar a otros de las cosas buenas de la vida. La aplicación más práctica que puede dar el investigador a este principio es más que nada sopesar cuáles son los beneficios contra los perjuicios que van a tener ciertas intervenciones y tratamientos, o en el caso de investigaciones, si es que la investigación va a ser realmente va a tener algún beneficio, o más bien va a traer perjuicios al paciente enrolado en el estudio. Y también es importante que el investigador elimine cualquier carga inadecuada que se pueda dar por esta investigación, y también que tiene que elegir cuál es el camino, el mejor camino que puede darle al paciente con su investigación. Y también, bueno, sí, como ya había dicho, elegir lo mejor para el paciente. Y ahora tenemos el principio de justicia, que es más que nada como el investigador da un tratamiento justo, equitativo y también apropiado al paciente. Este principio nos dice más que nada que tiene que existir una distribución equitativa, justa y apropiada de los recursos para la salud. Y también que el investigador tiene que ejercer la justicia en las decisiones que pueden beneficiar o agraviar al paciente enrolado en el estudio. Y ahora tenemos el principio de autonomía, que es también el derecho que tiene el paciente de retener el control sobre su cuerpo. El investigador puede sugerir o puede aconsejar que de repente, si participa de este estudio, va a obtener ciertos beneficios o va a ser beneficioso después para su tratamiento o algo así, pero al final el que tiene el derecho y la potestad de decidir si es que participa o no en el estudio al final es el paciente. No se puede coaccionar o persuadir al paciente de participar en el estudio cuando éste no lo desea. Y también se le debe permitir al paciente tomar sus propias decisiones, aunque estas decisiones puedan ser perjudiciales para el paciente. Entonces, siempre tratar de aconsejar y sugerir, pero al final el que va a tener la última palabra es el paciente. Entonces, si es que estos principios no son seguidos al pie de la letra, o es que existe algún rompimiento de estos principios, va a llevar a faltas éticas en la investigación y puede hacer que la investigación sea cancelada por completo, o se pueda recurrir a otras instancias para castigar al investigador que no cumpla con estos principios. Ahora tenemos un ejemplo. Hubo un estudio que se llevó a cabo en Tuskegee, en Estados Unidos, entre 1932 a 1972. Este estudio lo que querían hacer era estudiar la sífilis. Entonces lo que hicieron fue infectar a ciudadanos afroamericanos con sífilis y monitorearlos por 40 años. Durante esos 40 años hubo examinaciones gratuitas a todos los involucrados, pero nunca se les informó que tenían sífilis, nunca se les informó sobre su diagnóstico. Para ese entonces fue inventada la penicilina como cura, ya fue aprobada como un tratamiento clínico para ese entonces, pero no fue suministrada a estos pacientes. Algunos de estos pacientes también buscaron intervención médica en otros lugares, otros doctores que no pertenecían a este estudio, y fueron diagnosticados con sífilis. Pero los investigadores de este estudio intervinieron para impedir que estos pacientes sean tratados. También
se les denegó el tratamiento y se les suministró en algunos casos tratamientos falsos o placebos. Entonces, no sé de repente si alguien me podría decir qué principios de ética han sido violados para este estudio, o sea, qué cosas han hecho mal los investigadores en este estudio. No sé si de repente alguien me podría dar algún alcance, alguna idea, alguna opinión sobre este estudio. ¿Nadie por ahí? Bueno, más que nada podemos ver aquí que el principio de beneficencia nunca estuvo, nunca se le dijo al paciente cuáles iban a ser los pros y contras de participar. Eh, no se les dijeron tampoco, no fueron comunicados de que se les iba ¿cómo se llama?, a inocular con esta enfermedad. El principio de no maleficencia también totalmente quebrado, ya que se le está dañando al paciente y no se le está dando tratamiento para poder curar al paciente. También hay un rompimiento del principio de justicia porque existiendo un tratamiento, muy probablemente en esa época se le fue suministrado a pacientes que no eran descendientes afroamericanos, no tenían descendencia africana, sino más bien a los pobladores netamente americanos. Entonces, si con este estudio se vio, a partir de ese estudio ya se empezaron también a desarrollar mucho más lo que son los principios en ética y en investigación. Y bueno, eso es todo, era una clase algo corta porque son temas bastante puntuales. No sé si quedará alguna pregunta o algo, o de repente alguna duda sobre sus proyectos de investigación que podríamos aprovechar el tiempo que queda para de repente absolver dudas sobre eso o dudas sobre eh, la clase en sí. No, André, creo que todo está súper claro. No sé si alguien más tiene alguna duda por ahí, pero por favor recordemos de que la elaboración de los objetivos y la hipótesis es un continuo a la ya propuesta de la pregunta de investigación. Y entonces recordemos que todos esos pasos debemos estar encaminados. Para el jueves, para las clases prácticas, sería interesante de que todos los grupos lleven una propuesta de pregunta de investigación según sus intereses y poder ensayar cómo lo podemos redactar en objetivos, cambiando los verbos en infinitivo, y también un planteo de los objetivos específicos que puedan complementar los hallazgos del objetivo general. Bien, recordemos que hoy ha sido una clase grupal para todos nosotros, pero el jueves otra vez nos dividimos entre los grupos. La clase de Andrea, que lo ha hecho súper puntual, súper clara, va a estar colgada en el aula virtual para las personas que requieren de volver a escuchar la clase. Y recuerden también, por favor, de que cualquier duda que tengan, alguna duda que necesitan una asesoría personalizada para con ustedes, tranquilamente puedan subir a la suite. Con mucho gusto, ya en las últimas semanas han subido algunos de sus compañeros y se les ha podido ayudar de manera puntual. Y nosotros muy agradecidos con esa disposición. Bien, entonces, nada, nos estaríamos viendo el jueves un ratito a las personas que están consultando por la asistencia. No sé si me estás escuchando, Franklin. Por favor, podrías ir mandando el link. Y si no, en el peor de los casos, igual le estamos tomando capturas de pantalla a los participantes que se encuentran aquí. Bien, hay 41 participantes, 40 participantes del salón. Ya le hemos tomado un screenshot a la pantalla y estamos contando y vamos a contar de esa manera la asistencia a a la asistencia a clase. Bien, por favor, solamente una cuestión más. Últimamente he recibido algunos mensajes de ustedes que están muy preocupados, que de pronto no se pueda lograr con los objetivos que ustedes marcaron.
en la carta de compromiso, que estén preocupados por la asistencia en total. Como les comenté en la primera clase, realmente a nosotros nos interesa más que las clases grupales y presenciales que hacen, perdón, los talleres que hacemos los jueves. Nos interesa que ustedes podrían ir avanzando poco a poco con nosotros. Si no pueden asistir un día a la clase, no va a pasar absolutamente nada, siempre y cuando ustedes estén en constante comunicación con nosotros. Por favor, no esperen toda una semana para recién comunicarnos, que todavía tienen problemas para elaborar la pregunta de investigación o los objetivos, cuando podemos ayudarlos y con tiempo. Bien, eso es lo que nosotros valoramos mucho más antes de que estén en clase, porque entendemos las dificultades que ustedes podrían tener por las mismas jornadas laborales que nosotros tenemos. Bien, la doctora Indira nos está mencionando de que hay que actualizar el link. ¿Se refiere a la asistencia? Ok, ya, un segundo, solamente un segundo. Recuerden que igual, muy bien, muchas gracias doctores, muchas gracias doctoras. Eh, Solo denos unos minutos para poder solventar eso. Y por favor, quedemos con el mensaje que al final quiero dar, que realmente las asistencias como tal está bueno, es un muy buen indicador para nosotros, pero más el indicador que a nosotros nos interesa más es ese tipo de asesoramiento que podemos dar semana tras semana. ¿Bien? Sí, está bien. Ujú. Un segundo, estamos solucionando esto. Creo que ya está. Este, ya está, nuestro asistente ya actualizó la página. Muchísimas gracias, Franklin. Entonces vamos a dar unos minutos más para que todavía no se puede ingresar al link. Por favor, le pediría que actualice la pantalla, su página de internet, que le dé a actualizar para que ya pueda ver la asistencia. Y la doctora Jessie nos menciona que ya se puede. Por favor, el resto, actualizar la pantalla. Bien, venía diciendo, por favor, de que nos interesa mucho más la participación que ustedes pueden tener en clase y la comunicación con cada uno de los mentores. Otra de las cosas más que, si bien les agradezco un montón, que la gran mayoría ya envió su carta de compromiso, hay algunos que todavía no lo hacen. Así como lo mencioné en la clase grupal de los jueves, para nosotros es un indicador súper importante tener la carta de compromiso. Bien, no va a pasar absolutamente nada si es que al final no se puede cumplir con eso, pero para nosotros como suite es una forma importante de reportar nuestros avances. Bien, si bien nosotros lo hacemos con mucho gusto, con muchas ganas, pero también tenemos que mostrar indicadores y uno de ellos es la carta de compromiso. Por favor, les pediría de que las personas o las pocas personas que aún faltan nos se lo envíen y lo vamos a valorar bastante. Bien, nos vemos el jueves ya con los grupos separados. Muchas gracias, Andrea, por la clase. Y gracias a todos por participar. La próxima clase será la próxima semana. Hasta luego con todos.